Episodio número 202, Opus Dei, religión, élite y control. Últimamente he estado viendo un documental en HBO Max llamado El Minuto Heroico. Yo también dejé el Opus Dei. Es una serie de 4 episodios que cuenta la historia de 13 mujeres que pertenecieron a esta organización y que ahora explican cómo fue su experiencia dentro del Opus Dei. Y vamos a empezar por el principio porque, aunque casi cualquier persona en España sabe lo que es el Opus Dei, quizás no te es tan familiar para ti. Es una organización que pertenece a la Iglesia Católica, pero que funciona de una manera muy especial. En España, el Opus Dei tiene mucho poder, sobre todo en la educación, la política y los negocios. Este documental que te comento me ha hecho pensar mucho sobre el poder del Opus Dei en España y especialmente sobre la gran diferencia entre cómo trata a las personas con más o menos dinero. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes encontrar la transcripción completa de este episodio en español y su traducción al inglés también, esto es nuevo, en la web SpanishLanguageCoach.com. Y también puedes descargar las flashcards con el vocabulario clave de este episodio totalmente gratis. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al podcast y sígueme en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Y antes de hablar más sobre esto, quiero dejar algo claro desde el principio. Este episodio no es un ataque contra la religión católica. De hecho, yo estudié en un colegio católico y mi experiencia fue buena. En mi colegio la religión no se imponía y yo creo que así es como debe ser, ¿no? Nada era dogmático ni forzado. La fe tiene que experimentarse con libertad y de hecho fue bastante interesante para mí estudiar en un colegio católico durante un tiempo porque surgían de forma habitual conversaciones bastante interesantes con los profesores, algunos de ellos curas religiosos, sobre la fe, Dios, la religión o la Iglesia como institución. Sin embargo, el Opus Dei no es como la Iglesia Católica tradicional. De hecho, las personas que están dentro de esta organización representan una parte muy pequeña del número de católicos que hay en España. Es una organización que funciona con normas muy estrictas, secretismo y, sobre todo, un fuerte clasismo. Es decir, dentro del Opus Dei, las personas no son tratadas de la misma manera. Depende de si tienen dinero o no. El Opus Dei fue fundado en 1928 en Madrid por José María Escrivá de Balaguer, un sacerdote, un cura español. Y su nombre, en latín, significa obra de Dios. Y esa es la idea central de la organización, creer que cada persona puede acercarse a Dios a través del trabajo diario, sin necesidad de ser monja, viviendo en un convento o sin necesidad de ser cura. Su fundador decía que cualquier persona, en su vida cotidiana, podía hacer la obra de Dios si trabaja con esfuerzo, disciplina y obediencia. Desde el principio, el Opus Dei promovió valores como la santidad en la vida ordinaria, la obediencia a la Iglesia y el sacrificio personal. Y luego hablaremos un poco más de estos sacrificios porque llegan a ser incluso sacrificios físicos. Sin embargo, con el tiempo, la organización se hizo muy poderosa y empezó a tener influencia en sectores como la política, la educación y la economía, especialmente en España y América Latina. Y aunque, como digo, oficialmente es una parte de la Iglesia Católica, su funcionamiento es bastante distinto y ha sido criticado por su secretismo, por su disciplina extrema y su jerarquía muy rígida. Y yo añado de nuevo
por su clasismo. Mi familia materna tuvo contacto con el Opus Dei en los años 80. En esa época mi abuela murió cuando tenía poco más de 40 años y poco después mi abuelo también falleció. Mi madre y sus 8 hermanos se quedaron huérfanos, sin padres. Son 9 hermanos en total y muchos de ellos todavía eran niños o adolescentes. Además, la situación económica no era buena, ya que era una familia muy numerosa que había llegado a la ciudad hace poco y vivían al día, es decir, no tenían ahorros ni una herencia de la que podían vivir. Algunos de mis tíos vivieron un tiempo en orfanatos, pero mi madre y sus 2 hermanas, hermanas mayores, entraron en contacto con el Opus Dei a través de unas conocidas. El Opus Dei les prometió educación, formación profesional para poder encontrar un trabajo mejor y, en definitiva, un futuro mejor. Mi madre me cuenta que le prometieron que aprendería a tocar la guitarra. Ella estaba muy ilusionada porque siempre había querido aprender, pero después de varias semanas se dio cuenta de que nunca aprendía nada, que lo único que hacía era ir a misa en latín, sin entender nada, hablarles de la vocación religiosa, es decir, dedicar su vida al Opus Dei, e insistir en que la obra, el proyecto del Opus Dei, era lo más importante y que debían quedarse en la organización. Con el tiempo, mi madre y sus hermanas se dieron cuenta de que no era el sitio para ellas y pudieron salir, pero no todo el mundo ha tenido esa suerte. Y aquí tenemos que hablar de 2 conceptos muy importantes: persuasión y coerción. La persuasión es cuando alguien te convence de hacer algo, pero sin obligarte. Es decir, te presentan la idea de una forma atractiva, te muestran los beneficios y al final tú decides libremente si aceptas o no. La coerción, en cambio, es diferente. Aquí ya no hay una elección real porque hay presión psicológica, miedo o incluso manipulación. No te dicen directamente tienes que hacer esto, pero te van aislando de tus amistades y tu familia, te hacen sentir culpable si dudas y poco a poco pierdes tu libertad para tomar decisiones. En el Opus Dei muchas personas entran por persuasión. Al principio la organización les ofrece formación, apoyo y comunidad y les dicen que podrán crecer, que encontrarán un propósito y que su vida tendrá sentido dentro de la obra de Dios. Todo suena positivo, ¿no? Pero una vez dentro, muchas personas empiezan a experimentar coerción. Y así es como el Opus Dei consigue mantener el control sobre sus miembros. No te obligan con la fuerza, pero usan el miedo, la culpa y la presión social para que nunca te vayas. Y muchas personas que entran en el Opus Dei no pueden salir fácilmente. Por ejemplo, en Argentina, 43 mujeres denunciaron al Opus Dei porque las obligaron a trabajar muchísimas horas sin recibir dinero. La justicia aceptó la denuncia y ha imputado a varios responsables del Opus Dei. En España, sin embargo, ninguna denuncia ha llegado a resolverse. Y esto puede parecer algo extraño, ya que es el país del mundo con más miembros dentro de esta organización. Sin embargo, hay una razón para esto, y es el poder que ha conseguido acumular esta organización en la educación, la política, la judicatura, los jueces y juezas, e incluso los medios de comunicación. Pero antes de hablar de esta élite española con tanto poder, quiero explicarte cómo el Opus Dei es una organización jerárquica y cerrada, con distintos niveles de compromiso y control sobre sus miembros. En primer lugar, tenemos a las numerarias y numerarios. Son las personas que se dedican completamente al Opus Dei. Viven en centros de la organización donde trabajan, en trabajos físicos normalmente, no pueden casarse ni formar una familia y entregan todos sus ingresos al Opus Dei. Se espera de ellas que sigan una disciplina extrema que incluye mortificaciones físicas.
Si son numerarios o numerarias, deben entregar todo su sueldo, seguir normas muy estrictas y aceptar sin cuestionar lo que les dicen. Si presentan dudas, les repiten que eso es porque su fe no es suficiente o porque están siendo tentados por el mal. Y si quieren marcharse, les dicen que están abandonando su vocación, que van a decepcionar a Dios o que fuera de la organización no serán felices. ¿Cuál es el perfil de personas que acaban siendo numerarias? Pues personas vulnerables, especialmente económicamente. El hecho de que mi madre y mis tías intentaran ser captadas por esta organización ultracatólica no es casualidad. Eran el blanco perfecto, muy jóvenes, con pocos recursos económicos y vulnerables emocionalmente. Y este perfil de persona es perfecto para ser numeraria, ya que la organización se asegura mayor compromiso y sobre todo mano de obra gratis, gente que trabaja para ti y te dona su salario. Eso sí, lo hacen voluntariamente. Y luego hablaremos más de lo que significa hacer algo libremente o voluntariamente. Otra categoría dentro de esta jerarquía son las personas supernumerarias, que son personas con un compromiso fuerte con el Opus Dei, pero que sí que pueden casarse y formar una familia. No viven en los centros de la organización, pero siguen sus normas y hacen donaciones económicas. Después están los agregados y agregadas, que son personas que también siguen las normas del Opus Dei, pero con menos restricciones que los numerarios y numerarias. Y por último tenemos a las personas cooperadoras, que no son miembros oficiales, pero apoyan a la organización económicamente o con influencia en distintos sectores. Y aquí es donde entran pues, muchas personas con poder en política, negocios o educación. Y ahora vamos a hablar de uno de los aspectos más controvertidos de esta organización, la de los sacrificios, concretamente los sacrificios físicos. Dentro del Opus Dei, las mortificaciones corporales son una práctica común. Se considera que el sufrimiento físico ayuda a purificar el alma y fortalecer el carácter. Y aunque hay varias formas de hacerlo, te voy a comentar las más conocidas. El cilicio, que es un cinturón de metal con puntas pequeñas que se clava en la piel y se usa en el muslo, la parte superior de la pierna, durante varias horas al día para recordar el sacrificio de Cristo. Luego, la disciplina, que esto es una cuerda con nudos o un pequeño látigo con el que los numerarios y numerarias se golpean la espalda una vez a la semana. Dormir en el suelo o sin almohada, como símbolo de sacrificio, o ayunos frecuentes y restricciones en la alimentación para fortalecer la voluntad. Ayunar es no comer, por eso cuando comemos por la mañana rompemos el ayuno, es decir, desayunamos. Desde fuera, estas prácticas pueden parecer extremas, pero dentro del Opus Dei se presentan como un acto de humildad y de obediencia a Dios y son bastante frecuentes. Y volviendo al tema del elitismo y el clasismo, ¿es casualidad que las personas con menos posibilidades económicas acaben entregando toda su vida a la obra y que personas con una mejor posición económica estén en otro rango de la jerarquía? Pues no lo es, claramente. Hay una expresión en España que me parece horrible: ser de familia bien o ser de buena familia. Esto significa tener dinero. Si no tienes dinero, eres de mala familia, supongo. Bueno, el caso es que si una persona de buena familia entra en el Opus Dei, normalmente se convierte en supernumerario o cooperador. Es decir, puede hacer negocios, formar una familia, vivir su vida con independencia y aprovechar la red de contactos de la organización. Sin embargo, si una persona de clase trabajadora entra en el Opus Dei, lo más probable es que termine siendo numeraria o agregada, viviendo en centros de la organización, trabajando para ellos y entregando
todo o gran parte de su dinero. Las personas ricas usan el Opus Dei como un medio para avanzar en la sociedad, mientras que las personas con menos recursos terminan sirviendo a la organización sin obtener nada a cambio. El Opus Dei no es solo una organización religiosa, sino una red de poder con gran influencia en España, especialmente en la política, la banca, los medios de comunicación y la judicatura. Históricamente ha tenido ministros en el gobierno, conexiones con bancos como el Banco Popular, presencia en medios conservadores y jueces formados en sus universidades, lo que le permite proteger su imagen y evitar escándalos. Para quienes tienen dinero, el Opus Dei es una excelente vía para hacer contactos y avanzar en su carrera. Para quienes no lo tienen, suele significar trabajo, obediencia y entrega total a la organización sin acceso a los mismos privilegios. Y después de todo lo que hemos hablado, puede que muchas personas piensen, bueno, pues si alguien está en el Opus Dei y no le gusta, que se vaya, ¿no? Y en teoría sí, cualquiera puede marcharse. De hecho, el Opus Dei siempre responde a las críticas diciendo que nadie está obligado a quedarse, que todo el mundo está ahí por voluntad propia. Pero la realidad es mucho más compleja. Aquí es donde entra un concepto muy importante, el mito de la libre elección. Muchas veces pensamos que todas las decisiones que tomamos son libres, pero ¿realmente lo son? Si una persona está dentro de un sistema donde desde el primer momento y a una edad muy temprana y vulnerable se le aísla de su familia y de sus amistades, se le repite constantemente que su vida fuera de la organización no tendrá sentido y se le somete a una presión emocional y psicológica enorme, ¿podemos decir que está eligiendo libremente quedarse? El Opus Dei, como muchas otras organizaciones cerradas, utiliza técnicas de control muy sutiles que hacen que salir sea muy difícil. O sea, no hay una puerta cerrada con llave, pero el muro psicológico que se construye es altísimo. Es como estar en una jaula con la puerta abierta con un miedo terrible al salir. Y algunas de las circunstancias que describen las personas numerarias que han conseguido salir cuando se les pregunta por qué no lo hicieron antes son el cansancio extremo, porque las personas numerarias tienen jornadas de trabajo largas combinadas con oración y normas muy estrictas y apenas tienen tiempo para reflexionar sobre su situación o cuestionar lo que hacen. La mortificación y el sufrimiento físico, usar el cilicio, golpearse con la disciplina, dormir mal o ayunar no son prácticas solo religiosas, también hacen que una persona tenga menos energía, menos capacidad crítica y se sienta aún más dependiente de la organización. También la culpa y el miedo. Desde dentro del Opus Dei se dice que quien se va pierde su vocación, que desobedece a Dios o que fracasa espiritualmente. Y a muchas personas le han repetido esto desde la adolescencia. Así que salir no es solo dejar un grupo, sino romper con todo lo que has creído durante años. También la falta de independencia económica. Muchas numerarias entregan todo su sueldo al Opus Dei y si después de años dentro de la organización quieren salir, no tienen ahorros, no tienen red de apoyo y muchas veces tampoco tienen una vivienda fuera de la institución. Por eso quiero decir que todo el mundo está ahí voluntariamente es simplificar demasiado el problema. Claro, no hay guardias ni candados en las puertas, pero la estructura del Opus Dei está diseñada para que salir sea emocional, psicológica y emocionalmente difícil. Salir significa romper con todo lo que conoces, con las personas que te rodean y en muchos casos enfrentarte a una vida completamente nueva, sin apoyo ni recursos. Y eso da miedo, sobre todo si llevas años dentro. Por eso, aunque en teoría cualquier persona puede irse, en la práctica
muchas se quedan porque no ven otra opción, porque salir significa perderlo todo y empezar de cero, y no todo el mundo tiene la fuerza o las herramientas necesarias para hacerlo. Y este es el verdadero problema del Opus Dei y de muchas organizaciones similares. No es que la gente no quiera salir, es que el sistema hace que salir sea extremadamente difícil. Muchas gracias por llegar al final del episodio, estudiante. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar el podcast, puedes dejarme una valoración en la plataforma donde me escuchas o recomendar este episodio a otra persona que esté aprendiendo español. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande.